del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es cierto que la renovación carismática católica tiene raíces en el protestantismo? La respuesta es sí. Ahora, cualquier persona que ha estudiado los orígenes sabe que esta afirmación es verdadera. La renovación carismática católica tiene raíces en el protestantismo. Sin embargo, recientemente en una sesión de preguntas y respuestas me hacían esta pregunta y yo de manera natural, ni siquiera de manera polémica o controversial, yo explicaba acerca de esas raíces en el protestantismo que tiene la renovación carismática católica. Y para sorpresa mía hubo algunas reacciones, hubo algunas personas que dudaron, que pusieron en tela de juicio lo que yo estaba diciendo. Incluso algunos de plano, pues incluso se molestaron. Entonces yo les prometí que haría un breve video para tocar el tema, ¿no? Pero debo decir, a mí me llamó la atención que muchos en la renovación carismática de nuestros hermanos, porque creo eso, creo que los que son miembros de la renovación carismática son nuestros hermanos, claro, son católicos, pero no estamos hablando de que si son católicos, que si no son católicos, que si son buenas personas o no son buenas personas. No estamos hablando de eso, por supuesto. Yo he conocido muchas personas que han pertenecido a la renovación carismática y son excelentes personas, son muy buenos católicos, son personas con las cuales estoy agradecido porque muchos de ellos han sido muy amigables para conmigo. Así es de que, habiendo aclarado esto, nos vamos a enfocar sobre la pregunta, ¿no? La pregunta ¿es cierto que la renovación carismática católica tiene raíces en el protestantismo? En eso nos vamos a enfocar. Entonces yo decía, pero ¿por qué será que muchos desconocen esto? ¿Por qué será que muchos, cuando les tocas este punto, no saben, pareciera que nunca han escuchado esto? Bueno, encontré algunos videos que creo que son parte de la explicación. Tengo un par de clips, de videoclips, de un par de sacerdotes. Creo que los dos son sacerdotes, creo que sí. Y ellos comienzan a hablar de los orígenes de la renovación carismática en los 60s. Como ven, esto es algo muy, pero muy, muy, muy reciente. Pero ellos omiten, no sé si lo hagan a propósito, ignoran, omiten, hacen a un lado las raíces protestantes. Y bueno, para muestra un botón, vamos a compartir la pantalla. Les pido que le den like, me gusta. Permítanme por acá un segundito. El primer clip pertenece a el padre Diego Jaramillo. No lo conozco, pero ese es su nombre. El padre Diego Jaramillo. Y él va a hablar acerca de esto, ¿no? De los orígenes de la renovación carismática católica. Pero como van a escuchar, él omite, ignora o evade las raíces protestantes. Y yo creo que eso es parte de la razón por la cual la mayoría de los católicos que o pertenecen a la renovación o están familiarizados desconocen, ¿no? Así es de que vamos a compartir pantalla. Les pido que le den like, me gusta y vamos para allá. De muchachos en Estados Unidos dijeron, organicemos. Permitan, regreso acá un poco. Está hablando de que todo comenzó con unos muchachos en los Estados Unidos. Como ven, ahí ya está totalmente ignorando los orígenes protestantes, ¿no? Pero escuchemos. Y un grupo de muchachos en Estados Unidos dijeron, organicemos un retiro espiritual. Lo planearon para el 4 de febrero de 1967. Entonces separaron una casa de retiro para hacer ahí su retiro espiritual. Y llegaron ese día a la casa, pero cuando llegaron, los administradores de la casa les dijeron, qué pena, no los podemos recibir. ¿Por qué? Si ya separamos la casa con tiempo, ya pagamos. Bueno, aquí va a contar de que en este retiro que iban a tener estos jóvenes católicos, pues llegaron y parece ser que les habían cancelado porque no había servicios sanitarios, ¿no? No había agua, no sé los detalles, pero les iban a cancelar, ¿no? Y en ese retiro, en esa reunión,
con esos jóvenes católicos en los 60, en 1967, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Es donde está el contexto histórico de lo que él está contando, ¿no? Ahora bien, el título del video se alcanza a ver, dice: así fue el nacimiento de la renovación carismática católica. Entonces, cuando te cuentan los orígenes y cómo comienza, siempre comienzan con estos jóvenes católicos en Pensilvania, Estados Unidos, en 1967. Yo me he dado cuenta que la grandísima mayoría de los que hablan de los orígenes de la renovación carismática siempre van a comenzar con esto. Unos jóvenes católicos que fueron a un retiro en Pensilvania, Estados Unidos, 1967, en una casa de retiros para buscar la llenura del Espíritu Santo, y te empiezan a contar el resto de la historia, pero siempre comienzan con esos jóvenes católicos. Ahora, el título del video dice: así fue el nacimiento de la renovación carismática católica. Obviamente se ve que es una conferencia larga, solamente subieron un videoclip, pero así lo titularon, ¿no? Así fue el nacimiento de la renovación carismática católica, ¿no? Acá regreso con ustedes. Muy bien, entonces, como vieron, aquí pues se omite mencionar las raíces protestantes que existen sobre este tema, ¿no? Ahora, permítanme por acá un segundo, que tengo otro videoclip. Vamos a compartir también la pantalla. Les pido que le den like, me gusta. Ya viene para acá. Este sacerdote se llama el padre Hugo Estrada. Creo que lo he visto. Creo que por ahí me encontré algunos videos sobre este padre donde habla de los padres de la iglesia. Y muy buenos los videos que me encontré de él sobre los padres de la iglesia. Y ahora él también va a hablar de los orígenes. Va a hablar acá de los orígenes. Vamos a escucharle. Vamos para allá. ¿Qué es la renovación carismática católica? Quisiera recordar algo que dijo el famoso cardenal Sunes, un cardenal que sobresalió en el Concilio Vaticano II. Dijo que la renovación carismática era una sorpresa del Espíritu Santo. O sea, algo que apareció como de repente. Para Dios no hay nada de repente, pero para nosotros sí. Fue una sorpresa, algo bello que de pronto nos vino. También llamó a la renovación carismática una corriente de gracia, un favor grande que el Señor concedió. ¿Y cómo sucedió eso? Acababa de terminar el Concilio Vaticano II en el año 1965. Casi un año inmediatamente después estalló la renovación carismática católica. Y empleo este verbo, estalló, porque fue como un chispazo que apareció que nadie esperaba en la iglesia. En ese tiempo que después del Concilio Vaticano II había un gran movimiento espiritual después de ese acontecimiento tan grande, y vino ese regalo. Ahora, quiero que noten que siempre se pone cuidado cuando se habla de renovación carismática. Siempre se pone cuidado de agregar el adjetivo calificativo católica. Siempre dicen renovación carismática católica. Te preguntarás ¿por qué? Porque la renovación carismática ya existía en el mundo protestante. Entonces, para diferenciarla, para distinguirla, las personas que escriben libros, literatura, pues pusieron cuidado de decir renovación carismática católica, porque ya existía por décadas en los Estados Unidos principalmente esta ola, este movimiento. Nace en los Estados Unidos miembros de las denominaciones protestantes más antiguas, más históricas, miembros de los anglicanos, de los presbiterianos, de los bautistas, de las diferentes denominaciones.
es donde ellos van a comenzar. Y este movimiento se va a ir metiendo al protestantismo histórico, se va a ir metiendo a las denominaciones. Después entra también a la iglesia. Entonces, este fenómeno ya existía. La renovación carismática existía del lado protestante. Donde no existía y comienza en 1967, después del Concilio Vaticano II, es en la iglesia, es en el contexto de la Iglesia Católica. Entonces esto es un detalle interesante, ¿no? Por eso es que dicen renovación carismática católica, para distinguirla de su contraparte en el protestantismo, ¿no? Escuchemos. Sucedió de la manera siguiente. Un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad de Duquesne en Pensilvania, Estados Unidos, se sentían insatisfechos de su espiritualidad y comenzaron a reunirse, a rezar y sobre todo rezaban la oración clásica Veni Sancte Spiritus, que significa ven Espíritu Santo. Les digo oración clásica porque desde hace mucho tiempo la iglesia la reza, invocaban al Espíritu Santo. Tuvieron un retiro espiritual después de haber leído durante varios días los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se muestra una iglesia llena del Espíritu Santo, y algo así querían ellos. Bueno, llama la atención que estos jóvenes católicos, para empezar, ¿no? O sea, comienza con unos jóvenes, es decir, no eran personas ya muy maduras en la fe. Independientemente si eran laicos o eran clérigos, eran personas muy jóvenes, ¿no? Eran jóvenes universitarios que por alguna razón se nos dice que estaban insatisfechos de su espiritualidad. No sé exactamente lo que quiera decir eso, no sé exactamente cuál es el contexto de las vidas de estos jóvenes católicos, pero así se nos dice, ¿no? Que eran jóvenes católicos insatisfechos de su espiritualidad y acuden a un retiro, y en este retiro es donde vino esta manifestación que llaman este mover del espíritu, esta corriente de gracia. Hay muchos hay frases, hay muchos clichés, estoy tratando de encontrar la palabra correcta, muchos descriptivos que vas a darte cuenta que repiten ellos mucho, ¿no? Corriente es un mover del espíritu, es una corriente de gracia. Parece que incluso hasta un cardenal fue el que sacó esa frase, ¿no? Que este movimiento de la renovación carismática es una corriente de gracia. Entonces todo comienza en febrero de 1967, justo después del concilio. Unos jóvenes católicos insatisfechos de su espiritualidad en un retiro. Si te das cuenta, y acá regreso con ustedes, también cuando comienza el sacerdote Hugo Estrada a relatar los orígenes de la renovación carismática católica, también comienza con los jóvenes, con estos jóvenes católicos. No menciona para nada las raíces protestantes, no menciona para nada el contexto, realmente cuál es el contexto, o sea, de dónde viene esto. Esto no comienza en la Iglesia Católica, esa es una realidad, queridos hermanos. En un momento podemos regresar acá con el sacerdote porque dice algunas cosas que también son interesantes. Miren, voy a leerles a un escritor católico que pertenece a la Renovación Carismática Católica. Se llama Andrés Arango. Es uno de los libros más conocidos donde se habla de la renovación carismática, al menos en español. Y este escritor católico, que es miembro de la Renovación Carismática, Andrés Arango, que de hecho les puedo enseñar la portada. Permítame por acá un momento. Como pueden ver, ahí está la portada, ¿no? Del libro, así se llama, Renovación Carismática Católica, una corriente de gracia. Ahí está la frase esa, ¿no? La frase viene de un cardenal y de ahí se repite mucho, una corriente de gracia, del autor Andrés Arango. Ahora, en este libro, él sí va a mencionar lo que yo me he dado cuenta que la mayoría, no todos, la mayoría de sacerdotes o laicos que explican los orígenes de la renovación carismática no dicen. No sé si lo omiten a propósito, no sé si lo ignoran a propósito o simplemente lo desconocen. No les sabría decir, pero eso es irrelevante, porque el punto principal
es ver por qué es que decimos que la renovación carismática católica tiene raíces en el protestantismo. Vamos a ver lo que escribe este escritor, este autor católico de la renovación carismática católica en el libro que ya les mostré, que dice: Historia de la renovación carismática católica. En los años 60, en 1967, en los años 60 en los Estados Unidos, comenzó una reforma católica, un nuevo catolicismo. Bueno, y ahí llama la atención, ¿no? Comenzó una reforma católica, un nuevo catolicismo. Bueno, antecedentes de la renovación carismática católica. Diferentes factores prepararon el camino inicial de la renovación carismática. Los 3 factores más importantes son, número 1, las iglesias pentecostales. Aquí se refiere a los protestantes. Se les llama iglesias, sabemos que pues no son iglesias, aunque es una manera pues que ya se volvió popular, ¿no? Una manera coloquial de hablar. Dice acá que el primer factor más importante, y lo reconoce, son las iglesias pentecostales. Entonces aquí ya vemos que este autor no tiene problemas en reconocer lo que yo he dicho en otros programas, pero que me estoy dando cuenta que la mayoría de sacerdotes, cuando hablan de los orígenes, no dicen. Y eso me ayuda a mí y a ti también, nos ayuda a entender por qué el católico promedio no sabe esto. Y cuando uno lo dice, se sienten sorprendidos, incluso llegan a pensar que no les estamos dando información confiable, ¿no? O verídica. Muy bien, me regreso. Continuamos acá con la lectura de este autor católico. Y dice, son 3 factores los más importantes. Número 1, las iglesias pentecostales. Número 2, la renovación carismática en las iglesias protestantes. Y número 3, el Concilio Vaticano II. Entonces, de una manera clara, él lo está diciendo. Son 3 los factores de donde van a ser la renovación carismática católica. Número 1, los pentecostales. Número 2, la renovación carismática del protestantismo, porque ya existía. Y por eso yo te decía, presta atención, porque siempre te van a decir renovación carismática católica para distinguirla de la que ya existía por décadas en el mundo protestante. Entonces, claramente aquí este autor, que es miembro de la renovación carismática, lo está reconociendo. Entonces, número 1, iglesias pentecostales. Número 2, la renovación carismática protestante, que ya existía. Y número 3, el Concilio Vaticano II. Y voy a continuar. El pentecostalismo moderno, que comenzó en Azusa Street, en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, en 1906. Vean qué tan reciente es todo esto. O sea, no solamente es reciente la renovación carismática católica, sino también es muy reciente la renovación carismática del lado protestante, comenzando con el pentecostalismo, que comienza en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, en 1906. Se dice que esto trajo una nueva efusión y conocimiento del Divino Espíritu en el mundo presente, enfocándose en el bautismo en el Espíritu Santo. Si alguna vez has preguntado por qué en la renovación carismática hablan mucho del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, que el derramamiento, bueno, ya sabes, porque así comenzó todo en el pentecostalismo, en las iglesias pentecostales del mundo protestante. Y se dice que eso trajo una efusión y un conocimiento del Divino Espíritu en el mundo presente, enfocándose en el bautismo en el Espíritu Santo con su derramamiento de dones y carismas. Si dices, ¿por qué le llaman renovación carismática? Tiene que ver con los carismas, con los dones del Espíritu, particularmente con hablar lenguas y profetizar y milagros de sanidades y todo este tipo de cosas, ¿no? El descanso del Espíritu, que es cuando caen al suelo, la imposición de las manos, de la manera que se observa, ¿no? En este fenómeno, tanto del lado protestante como del lado católico. Y por eso dicen que esto trajo un derramamiento de dones y carismas extraordinarios, los cuales son para todo el mundo y para la edificación de la iglesia. Esto llevó a un nuevo entendimiento de la neumatología. ¡Wow! Fíjate lo que está diciendo.
que esto que sucede comenzando en el protestantismo, en las iglesias pentecostales, trajo un nuevo entendimiento a la neumatología. Tú dices, ¿qué es eso, neumatología? El estudio del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Dice que trajo un nuevo entendimiento, apenas el siglo pasado, de la neumatología en la Iglesia Católica, que los carismas no están reservados para un grupo de personas santas, y lo ponen entre comillas, Dice que no están reservados para un grupo de personas santas, sino que, por el contrario, son para todos aquellos que se abran a la acción del Espíritu Santo. Dice que son para todos aquellos que se abren a la acción del Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿acaso esos no son los santos? ¿Acaso aquellos que han permitido que Dios gobierne sus vidas, que están abiertos a que el Espíritu Santo obre en sus vidas, ¿acaso no son los santos? No solamente los santos que veneramos, sino también los santos en la vida de la iglesia. Entonces yo no sé por qué aquí como que lo separa. Dice que no solamente es para un grupo de personas santas, sino es también para todos aquellos que por el contrario se abren a la acción del Espíritu Santo, ¿no? Yo no entiendo por qué crear esta dicotomía, ¿no? Pero bueno. Dice, más aún, el Divino Espíritu los distribuirá cuando y como Él desee. La renovación carismática en las iglesias protestantes en los años 50 no fue fácilmente aceptada, especialmente por el clero de las iglesias más tradicionales. Acá está hablando no de la renovación carismática católica, acá está hablando de la renovación carismática protestante, que también no fue bien recibida por las denominaciones protestantes, porque eso nunca se practicó en el protestantismo. Dice, ellos, los protestantes históricos, ellos rechazaron algunos dones extraordinarios, en particular el hablar en lenguas. Recuerden que hablar lenguas es hablar idiomas. Entonces, lo que estaban rechazando no es así como que un don milagroso de hablar idiomas como sucede en la Biblia. Lo que se estaba rechazando es lo que uno escucha, ¿no? Que es repetir la misma frasecita una y otra vez hasta el cansancio. Entonces hay que ir hablando claro. Lo que se rechazó en el protestantismo fue este fenómeno de hablar frases y palabras una y otra vez repetidas hasta el cansancio. No es que se rechazó un milagro donde una persona hablaba otro idioma que nunca aprendió. No. Eso sucedió en la Biblia, ha sucedido en la historia, pero son casos extraordinarios. Pero lo que se rechazó es esta idea de repetir una frasecita o una palabra muchas veces, que es a lo que típicamente la gente le llama lenguas. Tanto del lado protestante como también hemos visto que también sucede en la renovación carismática católica. Dice, ellos, los protestantes, rechazaron algunos dones extraordinarios. Vean cómo lo ponen, como que rechazaron dones, ¿no? Pero bueno, dice, ellos los rechazaron, en particular el hablar en lenguas. Pero todas estas luchas fueron preparando el camino para la renovación carismática en la Iglesia Católica. Como resultado, muchos católicos asistieron a grupos de oración carismáticos protestantes, recibiendo allí el bautismo en el Espíritu Santo, llevando luego esta experiencia al catolicismo. Entonces, vean cómo aquí este historiador que no está escondiendo lo que muchos esconden. Yo no sé por qué lo esconden. O bueno, más o menos sí tengo una idea por qué lo esconden. Porque no suena bien. O sea, no suena bien que algo que han metido a la Iglesia Católica venga del protestantismo. No suena bien que algo que incluso no solo obispos y cardenales, sino incluso hasta papas han promocionado, no suena bien pues que digas que viene del catolicismo. Sin embargo, este autor, Andrés Arango, que es precisamente miembro de la Renovación Carismática, en este libro que se llama Renovación Carismática Católica, una corriente de gracia, él mismo lo está reconociendo. ¿Por qué? Porque no hay forma de escapar. Cuando te sientas a escribir un libro serio y realmente quieres ofrecerle al público algo que valga la pena, algo serio, pues tienes que interactuar con la realidad. Tienes que interactuar con la historia. Entonces, él mismo lo está reconociendo, y pues lo estamos viendo con todas sus letras, como aquí claramente se dice que esto viene de las iglesias pentecostales, viene del protestantismo. Incluso los protestantes históricos también resistieron esto
porque esto nunca se practicó ni siquiera en el protestantismo. Y dice que eso fue una lucha fuerte para los protestantes o para la renovación carismática protestante. Dice, sin embargo, dice que esto preparó, que esta lucha de los protestantes fue preparando el camino para la renovación carismática católica. Y vean lo que termina diciendo. Dice, como resultado, muchos católicos asistieron a grupos de oración carismáticos protestantes, recibiendo allí, en esos grupos de oración protestantes carismáticos, recibiendo allí el bautismo en el Espíritu Santo, llevando luego esta experiencia al catolicismo. ¡Wow! Pareciera como que es casi increíble, ¿no? Pareciera que uno está, no sé, leyendo... parece una novela, ¿no? Una novela de ciencia ficción. Pero no es una novela de ciencia ficción. Miren, escucharon por allí que dice que católicos fueron a reuniones de oración de la renovación carismática protestante. Y dice que allí ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Si tú te preguntas, ¿qué es eso? ¿Cómo que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? De protestantes, ¿no? Según, pues, así sucedió. Miren, el bautismo en el Espíritu Santo bíblico simplemente significa estar unido al cuerpo de Cristo. Si una persona te dice que hay católicos que no tienen el bautismo en el Espíritu, lo que te está diciendo es que ese católico no es un cristiano. Lo que te está diciendo es que esa persona no está unida al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13, claramente se nos enseña que todos los cristianos, por ser miembros del cuerpo de Cristo, estamos bautizados en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Entonces, con este fenómeno moderno que viene del protestantismo y que hoy está en todas partes de la Iglesia Católica, nos están diciendo que no, que hay católicos que tienen el bautismo en el Espíritu Santo y que hay otros católicos que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo, contradiciendo la misma palabra de Dios, contradiciendo la Biblia. Miren lo que termina diciendo acá el autor. Recuerden, para los que van llegando, el libro que estamos analizando es Renovación Carismática Católica, una corriente de gracia, del autor Andrés Arango, que es miembro de la Renovación Carismática Católica, ¿ok? ¿Y qué es lo que él termina diciendo? Porque recuerden que él reconoce que hay tres elementos, hay tres factores, los más importantes de donde viene la Renovación Carismática Católica. Número 1, el pentecostalismo, las iglesias pentecostales que comenzaron en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en 1906. Número 2, ya propiamente el fenómeno de la renovación carismática protestante, no se confundan. Todo comienza en el protestantismo. Y número 3, él reconoce que fue el Concilio Vaticano II, como están viendo sus pantallas. Entonces, el tercer elemento, él ya lo va a explicar acá, y lo leo a la letra. El tercer factor, el tercer factor clave fue el Concilio Vaticano II. No es una coincidencia, ¿no?, que este movimiento comienza en 1967. Recuerden que el concilio se terminó en 1965. Muy bien. Bueno, me regreso. El tercer factor, dice este autor, fue el Concilio Vaticano II. Dice, en 1962, el Papa Bueno, Juan XXIII, convocó el concilio en la Iglesia Católica y pronunció las siguientes palabras: Divino Espíritu, renueva tus prodigios en nuestros tiempos como un nuevo Pentecostés. Y muchos católicos carismáticos típicamente han visto a la renovación carismática católica como una respuesta a esta oración. Es la interpretación que le da este autor, ¿no? Dice que los católicos de la renovación carismática católica ven que haya nacido este fenómeno de la renovación carismática católica justo después del concilio, precisamente porque el Papa, en la inauguración del concilio, él dijo, ¿no? Divino Espíritu, renueva tus prodigios en nuestros tiempos como un nuevo Pentecostés. De hecho, así le llaman. Dicen que la renovación carismática es un nuevo Pentecostés. Muy bien, entonces continúo con la lectura. Dice, en ese momento, el romano pontífice no estaba pensando
en la renovación carismática católica como tal, pero muchos de los temas que surgieron en el Concilio Vaticano II han llegado a ser una realidad dentro de este movimiento. Algunos de ellos son el papel de los laicos en la vida de la Iglesia, la importancia de los dones carismáticos, la actividad ecuménica, etc. Acá regreso con ustedes. Muy bien. Entonces, como ya se dieron cuenta, ya estamos viendo que lo que la grandísima mayoría de sacerdotes que hablan de los orígenes, de las raíces de la renovación carismática, no dicen. En este libro de este autor católico que pertenece a la renovación carismática, él sí lo está documentando, lo está reconociendo. Y es que, si somos sinceros, queridos hermanos, no hay manera de escapar. No hay manera de no reconocerlo. O sea, al menos que quieras borrar la historia. Hace un momento yo les hablaba a ustedes sobre 1 Corintios 12, 13. Este pasaje es bien importante porque este pasaje lo vienen a contradecir muchos predicadores de la renovación carismática que dicen que hay católicos que están bautizados en el Espíritu Santo y que hay otros católicos que no están bautizados en el Espíritu Santo. Dicen que una de las manifestaciones de ser bautizado en el Espíritu Santo, según ellos, dicen que es hablar lenguas y algún don de estos que ellos enfatizan demasiado. Hablar lenguas, que típicamente se está repitiendo la misma frase o la misma palabra, o tener dones de profecías o de sanidades. Dicen que esas son manifestaciones. Entonces dicen que si no has hablado estas lenguas modernas, que si no tienes algún don algún carisma, alguno de estos dones carismáticos, pues que lo más seguro es que tal vez no estás bautizado con el Espíritu Santo. Pero eso contradice a la mismísima palabra de Dios. Les voy a leer 1 Corintios y les voy a compartir la pantalla. Esto es San Pablo, precisamente hablando sobre los diferentes miembros del cuerpo y cómo cada quien tiene diferentes dones, ¿no? Pero vean lo que dice San Pablo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora vean lo que viene después. Porque por un solo espíritu fuimos algunos bautizados y algunos otros todavía no están bautizados. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice San Pablo? Que un mismo espíritu, dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, San Pablo enseña que todos los cristianos, todos los católicos estamos bautizados en el Espíritu Santo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos, no algunos, porque así dicen muchos predicadores de la renovación carismática, que dicen que unos católicos tienen el bautismo en el Espíritu y otros católicos no lo tienen, contradiciendo a San Pablo. San Pablo dice: a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y dice que por ese mismo espíritu todos fuimos bautizados. Entonces, todos los cristianos, todos los católicos, somos bautizados en el Espíritu Santo. Si no, no fuéramos cristianos. Si no, no perteneceríamos al cuerpo de Cristo. No seríamos miembros de la iglesia. Entonces, claramente estamos viendo que esto que es lo que más... Si tú me preguntaras, ¿qué es lo que ellos más enfatizan? Es esta idea del bautismo en el Espíritu Santo. Lo que para ellos es lo más importante, vemos que está en contra de la Biblia. La Biblia enseña que todos estamos bautizados en el Espíritu Santo. Todos, si no, no seríamos miembros del cuerpo de Cristo. Y lo dice claro, sean judíos o griegos, esclavos o libres, no importa. Todos los que estamos unidos a Cristo fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Si no, no seríamos cristianos, no seríamos parte del cuerpo de Cristo.
Ahora vamos a continuar acá con este sacerdote, porque él dice algunas cosas interesantes. Les pido que le den like, me gusta. Y una vez más lo voy a decir, una vez más. Este sacerdote se ve que es un maestro tremendo. Yo he visto videos de él donde habla de padres de la iglesia y la verdad, muy bien, genial. Pero de repente, yo no sé si él pertenece oficialmente o no a la Renovación Carismática, no lo sé. Si alguno de ustedes sabe, pueden hacer un comentario, pueden decir sí pertenece. Pertenece a la Renovación Carismática de este país o qué sé yo. Yo no sé si él pertenezca, pero lo que sí sé es que él es muy defensor de esto, que es la Renovación Carismática Católica, y de repente dice cosas que uno se queda, caray, ¿qué está pasando, no? Escuchemos. Se reunieron en un retiro espiritual el año 1967 un grupo pequeño de estudiantes universitarios. Entonces, él está contando los supuestos orígenes, y digo supuestos porque no está contando que viene el protestantismo. Entonces, lo voy a decir con respeto, ¿no? Pero sí lo voy a estar diciendo porque dice que los orígenes, todo comienza con estos jóvenes. Y dejó a un lado la verdadera historia. Esto viene el protestantismo. Escuchemos. Capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se muestra una iglesia llena del Espíritu Santo, y algo así querían ellos. Se reunieron en un retiro espiritual el año 1967 un grupo pequeño de estudiantes universitarios, y resulta que se dieron cuenta de que lo que decía el libro de Hechos, capítulo 1 del versículo 5 en adelante: Juan bautizó con agua, pero ustedes dentro de poco tiempo van a ser bautizados en el Espíritu Santo, lo sintieron ellos. Sintieron esa llenura del Espíritu Santo que inmediatamente transformó su manera de ser espiritual. Les vinieron tantas cosas de profecía, de sanación, de predicación con el poder, de un hambre de la palabra de Dios. Una renovación espiritual muy grande. Ellos mismos quedaron admirados. Y ellos inmediatamente lo comunicaron a otra universidad de Estados Unidos, la Universidad de Notre Dame, y también grupos de estudiantes universitarios, ¿quién iba a pensarlo? Comenzaron a reunirse y también ellos experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces aquí ya están dándose cuenta, a ver, están diciendo que solamente estos muchachos son los que están experimentando, teniendo el bautismo del Espíritu Santo. O sea, que antes, durante toda su vida católica, pues no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, si esto solamente se estuviese refiriendo a tener una mayor conversión, a ser lleno del Espíritu, pues no hay ningún problema, porque todos estamos llamados a siempre estar creciendo en santidad, a siempre estar creciendo en nuestro camino de conversión, a siempre buscar la llenura del Espíritu Santo. Con eso no hay ningún problema. El problema entonces radica en decir que esta llenura del Espíritu Santo o esta mayor conversión es un fenómeno que ellos llaman ser bautizado en el Espíritu Santo. Y ellos predican y enseñan que solamente hay unos católicos que lo tienen y el resto no lo tienen. Ahí está el problema. Repito, no hay ningún problema, al contrario, es algo que debemos estar haciendo. Buscar la llenura del Espíritu Santo, crecer en santidad y siempre estar avanzando en la conversión. Eso es perfecto, eso lo debemos estar haciendo todos. El problema es que hablan de una experiencia que le llaman el bautismo en el Espíritu Santo y dicen que solamente ellos la tienen y que el resto de los católicos no lo tienen. Y es lo que estamos escuchando aquí. Entonces comenzó a difundirse y a difundirse. Al principio fue mal recibido por todos. Sobre todo muchos sacerdotes tuvieron desconfianza. Creían que era algo no católico. Y no lo era. Creían que era algo no católico, pues porque no lo era.
porque ellos sabían, recuerden que todo comienza en los Estados Unidos. Los sacerdotes católicos, los obispos sabían que esto venía del protestantismo, porque ya lo habían visto. O sea, no es un fenómeno así como que, caray, ¿qué es esto? No, nunca habíamos visto esto. Esto es algo totalmente nuevo. Nunca habíamos escuchado de semejante fenómeno. No, fue todo lo contrario. Dijeron, pues, oye, si esto ya lo conocemos, esto ya lo hemos visto por años. Entonces, por eso es que no lo recibieron. Entonces, hay que decir las cosas así como son. Porque aquí el padre, con todo respeto, aquí lo dice él, más bien no es tanto lo que dice, sino más bien es lo que no dice. Para empezar, ignoró completamente que esto viene del protestantismo, cosa que ya vimos que incluso los historiadores se ven obligados a reconocer. Para los que van llegando, este es el libro, ¿no? El libro de Renovación Carismática Católica del autor Andrés Arango, que es miembro de la Renovación Carismática. Él se ve obligado a reconocer lo que no se puede ignorar, que viene esto del protestantismo. Entonces, aquí el sacerdote no dijo eso. Y ahora nos está diciendo que al principio, pues sacerdotes, incluso obispos, pues resistieron a esto. ¿Por qué? Porque sabían que venía el protestantismo, porque ya lo conocían. No es así como que un fenómeno nuevo. Entonces, esto llama bastante la atención. También él dijo que lo que le sucedió a esos jóvenes es lo que pasó en el libro de los Hechos, en el día del Pentecostés. Y la verdad es que son cosas completamente distintas. Para empezar, lo que sucede en Pentecostés es algo irrepetible. Es algo que sucede una vez. ¿Por qué creen que celebramos el nacimiento de la iglesia? Precisamente en relación con lo que sucedió históricamente en el día de Pentecostés. Que no hay que confundirlo con la llenura del Espíritu, con la mayor conversión, con el crecimiento en santidad. Son cosas completamente distintas. Una cosa es lo que ocurrió en el día de Pentecostés y otra cosa es lo que debe estar ocurriendo todos los días de nuestra vida. Crecer en conversión, crecer en santidad y buscar la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. Sin embargo, aquí el padre dice que lo que le ocurrió a esos famosos jóvenes católicos en Estados Unidos en 1967, dice que fue lo que ocurrió en el libro de los Hechos. Y simplemente no es así. Lo que ocurrió en el libro de los Hechos es algo irrepetible. Es lo que conocemos en el sentido estricto como el nacimiento de la iglesia. Es cuando desciende el Espíritu Santo. Y en el sentido formal, dogmático, estricto, es lo que se conoce como el nacimiento de la iglesia. Eso es irrepetible. La iglesia no nace todos los días. La iglesia católica no nace todos los años. La iglesia católica no nació en 1967. Entonces decir que lo que ocurrió con esos jóvenes es lo que ocurrió en Pentecostés, no es así. Si alguien quiere decir, no, pues tal vez tuvieron una experiencia de conversión. Tal vez tuvieron ahí un momento de gracia. Bueno, eso, claro. Y eso sí lo debemos estar buscando. Pero no es así como que un nuevo Pentecostés. De hecho, muchos así llaman a la renovación carismática un nuevo Pentecostés. ¡Ah, caray! ¿Y qué hacemos con los grandes santos? ¿No les tocó vivir en el nuevo Pentecostés? Eso es muy raro, ¿no? Es muy raro por decirlo menos, ¿no? Les pido que le den like, me gusta y seguimos. Porque en realidad nunca se había hablado de bautismo en el Espíritu Santo. Ese es un buen punto y de acá le doy crédito al sacerdote, está reconociendo. Nunca se había hablado de esta idea de un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Hay bautismo en el Espíritu Santo? Claro, la Biblia habla de eso, pero ese es el inicio de la vida cristiana. No te confundas. En la Biblia se habla del bautismo en el Espíritu Santo, pero para referirse a el inicio de la vida cristiana, cuando te unes a Cristo por la gracia del bautismo. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando por la gracia del bautismo te unes a Cristo, es la unión con Cristo, pero no como un fenómeno, como una experiencia que 300 años después de que Cristo fundó la iglesia, porque esto ocurrió en 1967. Entonces ellos comienzan a hablar de este fenómeno y le llaman así, el bautismo en el Espíritu Santo, y dicen que solo lo tienen unos y el resto no lo tienen. Y eso es problemático, ¿no? Entonces, al menos el sacerdote sí puso cuidado acá en decir que nunca se había hablado de este fenómeno, ¿no? Es algo nuevo, totalmente nuevo. Pero cuando vieron los efectos, pues entonces ya se fueron calmando.
Yo tuve la suerte de conocer a los iniciadores de esta renovación carismática en el año 1978, a los 10 años de haber comenzado la renovación, hubo un congreso internacional en Dublín, Italia, y de aquí de Guatemala nos enviaron a varios. Y ahí conocí a algunos de los iniciadores: Steve Clark, Kevin Ranagan, Ralph Martin, y conocí también ahí al Cardenal Sunes. Ahí estaban esos que fueron iniciadores, que el Señor los llevó para iniciar eso. Ahora, después de 50 años de la renovación carismática católica, en el mundo unas 160 millones de personas han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Casi no hay nación a donde no haya llegado la renovación. Entonces acá está diciendo que como son 160 millones de miembros de la renovación carismática, dice que son esos los que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿qué no se supone que somos más de 1,000 millones de católicos? ¿Qué no se supone que somos más de 1,000 millones de católicos? ¿Cómo que solo 160 han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Tú dirás, ¿de dónde saca ese número? Porque él dice que 160 millones son los que han recibido el bautismo en el Espíritu. Porque se está refiriendo a los miembros de la renovación carismática católica, que ya vimos que 100% tiene sus raíces en el protestantismo. Es cierto, después del concilio ya vemos que algunos comienzan a incorporarla. Pero hablando de las raíces, hablando del origen, obviamente, como lo reconoce ya el escritor del libro que hemos estado analizando, que se llama Renovación Carismática Católica, una corriente de gracia, así la subtitula. El autor se llama Andrés Arango, él mismo es miembro de la Renovación Carismática. Y claro, el sacerdote pues no está diciendo esto, él como que piensa que todo esto comenzó de la nada, como que todo comenzó con estos jóvenes católicos, y no es así, esto viene del protestantismo. Continuemos escuchando. Carismática católica. Y el nombre es apropiado, renovación, porque la renovación no venía a traer cosas nuevas, estructuras nuevas. Renovación nos habla, por ejemplo, de un cuadro. Es muy antigua, pero hay que quitarle el polvo, hay que renovarlo, pero es el mismo cuadro, no cambia. La iglesia ya tenía todas estas cosas, pero se habían descuidado, estaban arrinconadas, y ellos, al meditar en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, vieron esa iglesia llena de los carismas, de poder, de alegría, de gozo, de predicación con poder, y entonces eso fue lo que comenzó a aparecer nuevamente. Por eso, renovación, se renovó. No fueron estructuras nuevas, algo nuevo, sino lo que la iglesia ya tenía, pero que se había quedado como guardado. A nivel personal, ellos sintieron un cambio muy grande en sus vidas, y los demás también. Vieron que... Wow, esto que está diciendo, la verdad a mí me recuerda un poco, no voy a decir que es igual, pero me recuerda un poco a algunos de los protestantes, algunas de las cosas que dijeron algunos protestantes. Ellos decían que no estaban trayendo algo totalmente nuevo, que era un redescubrimiento de lo que estaba guardado. De hecho, hasta el día de hoy, los protestantes te dicen que la reforma protestante fue un redescubrir algo que siempre estuvo en la iglesia, pero estaba olvidado, estaba enterrado, estaba suprimido, estaba escondido. Y aquí básicamente el sacerdote está utilizando un lenguaje muy semejante. De hecho, creo que más adelante dice que todo esto de la renovación carismática siempre existió en la iglesia, pero que se mantuvo oculto. Él creo que dice que estaba todo metido en la nevera, estaba todo en el refrigerador, pues durante muchos siglos. Entonces dice que lo que hizo el Concilio Vaticano II, o sea, después del Concilio Vaticano II, fue como ir a sacar aquello que estaba olvidado, a ir a recuperar algo que siempre estuvo allí. Eso a mí me recuerda mucho a lo que dicen algunos de los protestantes.
La verdad que sí, esto es tremendo. Miren, por ejemplo, escuchamos que por allí él pues menciona pues esto de los dones, esto de las lenguas. Permítanme un momento, les voy a compartir. Yo creo que vamos a ver si lo logro reproducir acá para todos ustedes. Permítanme un momento. Vamos a ver si, no estoy seguro si va a ser posible traerlo, pero hay un video, en otras ocasiones lo he mostrado, ¿no? Porque uno puede decir, pero ¿qué es eso que él dice de eso de la renovación, eso de los dones de los que él tanto habla, o eso de las lenguas, ¿no? Esto de las lenguas que tú ya explicaste que las lenguas se supone que son idiomas, pero tú dijiste que muchos de los miembros de la renovación carismática no hablan idiomas, sino que están repitiendo como una misma frasecita, la repiten bastante, ¿no? La repiten de manera constante, diríamos hasta el cansancio, ¿no? Vamos a ver a qué se refieren cuando ellos hablan de este don de lenguas, que es en lo que más ponen énfasis. Es cierto, también hablan de sanidades, hablan de profecías, pero donde más ponen énfasis es en esto de las lenguas. Vamos a ver si podemos escuchar. Words, thoughts to put to it. Shiriyan kandriya liriyandaria kandriya shiriyandaria kandriya tan. And we pray then, allow the Spirit to pray as the mind falls away. E nós renovaremos a face da terra. Brothers and sisters, I want you to begin to pray in a new language. Meus Oria babaya 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 da da ya na 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 ni ya da 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 ya. Oria babaya 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 babaya. Make it new. Que seja novo. Creo que como muestra, pues eso nos ayuda a entender. Entonces siempre están repitiendo la misma palabra, ¿no? Parece que dicen papaya. Según ellos dicen que esos son otros idiomas, otras lenguas. Yo sé que para nosotros en castellano pues suena como que están diciendo la fruta, ¿no? La fruta esta de papaya, 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 papaya. El punto es que están repitiendo la misma frasecita o la misma palabra, la repiten una y otra vez hasta el cansancio. Y a eso le llaman el don de las lenguas. Y dicen que el don de las lenguas es muy importante porque dicen ellos que bíblicamente hablando, según ellos, estos predicadores, dicen que bíblicamente hablando ese es el don que más se va a utilizar como una señal de que ya estás bautizado en el Espíritu Santo. Ya vimos que todos los cristianos, todos los católicos ya estamos bautizados en el Espíritu Santo por la gracia del bautismo, por eso somos cristianos. Si alguien no está bautizado en el Espíritu Santo, no es un cristiano. En la Biblia, ser bautizado en el Espíritu Santo significa estar unido a Cristo. Y esa unión con Cristo viene con el bautismo. Es cierto que la responsabilidad de todos es mantenernos unidos a Cristo. Y mantenernos unidos a Cristo implica crecer en gracia, crecer en santidad, buscar una mayor conversión, buscar la llenura del Espíritu. Pero el bautismo del Espíritu Santo es eso, es estar unido a Cristo. 1 Corintios 12:13, como ya lo vimos hace un momento. Y pues yo creo que estaba muy claro. De hecho, si se dieron cuenta, yo no tuve que explicarles demasiado a ustedes. Ahí está. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. No algunos, como dicen en la renovación carismática. Dicen que algunos católicos están bautizados con el Espíritu Santo y otros católicos no están bautizados con el Espíritu Santo. Eso no dice la Biblia.
La Biblia dice que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, porque somos cristianos. Si no estuviéramos bautizados por el Espíritu Santo, pues no estaríamos en el cuerpo de Cristo. Y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos, dice a todos, no dice a algunos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, queridos hermanos, es por eso que cuando yo estaba escuchando acá al sacerdote y lo escucho decir que los 160 millones que son miembros de la renovación carismática, según él, esos son los que pues están bautizados en el Espíritu Santo. O sea, y entonces, ¿qué hacemos con los demás? ¿Qué hacemos no solamente con el resto de los más de 1,000 millones de católicos? Porque no somos 160 millones de católicos. ¿Cuántos somos? Somos más de 1,000 millones de católicos. Tú dirás, ¿pero por qué él dijo que 160 millones son los que están bautizados en el Espíritu Santo? Porque son los miembros de la renovación carismática. Ahora, no solamente ahorita en el año 2025 somos más de 1,000 millones de católicos, sino ¿qué hacemos entonces con el resto de los católicos que vivieron antes de 1967? Antes del nacimiento de la renovación carismática católica. ¿Qué hacemos con los millones y millones y millones de católicos que vivieron antes de 1967? ¿Qué hacemos con los santos? ¿Qué hacemos con todos los santos que jamás escucharon hablar de esta renovación carismática y nunca escucharon hablar de esta experiencia a la que llaman el bautismo en el Espíritu? Obviamente no tiene sentido. Miren, vamos a continuar escuchando. Les pido que le den like, me gusta y seguimos. No fueron estructuras nuevas, algo nuevo, sino lo que la iglesia ya tenía, pero que se había quedado como guardado. Eso es lo que yo les decía, que me recuerda a los protestantes. Así lo mismo también decían los protestantes, no solo en la Reforma Protestante, aún todavía siguen diciendo. Dicen que ellos simplemente están recuperando lo que se había perdido, que están trayendo de nuevo lo que la Iglesia Católica pues tuvo oculto. Y así es lo que está diciendo este sacerdote, que esto siempre estuvo, pero estaba guardado. Más adelante creo que dice que todo usó una ilustración, que es como que todo estaba guardado en el refrigerador. Y a partir de 1967 lo fueron a sacar del refrigerador. ¡Wow! O sea, para que se den cuenta. A nivel personal, ellos sintieron un cambio muy grande en sus vidas y los demás también. Vieron que en ellos estaban reviviendo las experiencias espirituales de los primeros capítulos de los libros de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces eso fue lo que los animó. Sobre todo, un teólogo católico, Gary Millen, hacía ver cómo con el bautismo en el Espíritu Santo la persona descubre el tesoro que recibió cuando era niñito en el bautismo y más tarde de joven en la confirmación y comenzó a vivirlo. Bautismo y confirmación muchas veces eran sacramentos recibidos en la inconsciencia y a los cuales muchas veces no se le estaba dando la vivencia espiritual que necesitan y que merecen. Pues ellos comenzaron a sentir en eso, comenzaron a sentir un gozo especial en la oración. Muy bien, yo acá veo que se están confundiendo acá dos cosas, como que se está mezclando la necesidad de la continua conversión que tienen todos los católicos que reciben el bautismo de niños, de bebés, y que reciben la primera comunión en su infancia o la confirmación cercanos a la adolescencia, ¿no? Todos los católicos que reciben los sacramentos tienen la continua necesidad de crecer en su entendimiento de su propia fe, de buscar una mayor conversión, de buscar la llenura del Espíritu. Entonces yo veo que eso, que es algo real, que todos lo necesitamos, es lo que se está utilizando para darle validez a esta otra experiencia novedosa que llaman el bautismo en el Espíritu Santo, que dicen ellos que típicamente, es cierto, no dicen que absolutamente tienes que hablar lenguas, pero dicen que típicamente, al menos ellos así dicen, bíblicamente lo que más se ve es que se hablan lenguas. Entonces están asociando la necesidad que tienen los católicos de la continua conversión, la necesidad que tienen los católicos de entender y vivir
la gracia que recibieron de bebés en el bautismo o de la primera comunión en la infancia o en el sacramento de la confirmación cercanos a la adolescencia o en la adolescencia. Están confundiendo esa necesidad que tenemos todos los católicos de vivir la gracia de los sacramentos con este fenómeno novedoso que en la renovación carismática llaman el bautismo en el Espíritu, que ellos asocian de manera muy cercana con este fenómeno de hablar lenguas, que ya vimos que no son las lenguas de las cuales la Biblia nos habla. Las lenguas de la Biblia eran idiomas y el propósito era para comunicar el mensaje del Evangelio, no para tener una experiencia emocionalista como vimos en el video anteriormente. No es para tener ese tipo de experiencia. Estaba viendo acá, a ver, permítanme ver, pensé que tenía acá el video, no lo tengo, pero yo creo que lo voy a poner una vez más. We don't have words, thoughts to put to it. Shirian kandaria leriandaria, kandaria shiriandaria, kandaria tan. And we pray then, allow the Spirit to pray as the mind falls away. Renew the face of the earth. E nós renovaremos a face da terra. Brothers and sisters, I want you to begin to pray in a new language. Meus Oria babaya 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 da da ya na 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 ni ya da 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 ya. Oria babaya 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 babaya. Entonces, no se refiere a eso la Biblia, a este tipo de experiencias donde solo se está repitiendo la misma palabra. No es eso. Las lenguas de la Biblia son idiomas para comunicar en un lenguaje que los apóstoles nunca habían aprendido, pero de manera sobrenatural recibían ese don para hablar un idioma que jamás lo habían aprendido y poderle hablar el evangelio a las personas en la lengua que ellos hablaban, pero no estas experiencias emocionales, que dicho sea de paso, la manera como lo practican en estas reuniones, como lo pueden ver, no tomen mis palabras, una imagen habla más que 1000 palabras, lo practican de manera muy desordenada, contrario a lo que practicaban los cristianos en el Nuevo Testamento. San Pablo da instrucciones. Dice que el que tiene el don de idiomas, que debe hacerlo de manera ordenada. Y San Pablo dice que lo haga uno por uno. Dice, a lo máximo, dice 2 o 3 personas, pero por turno. Pero aquí tenemos decenas y decenas y decenas de personas hablando todos al mismo tiempo, no por turno. Y también San Pablo dice que si no hay quien interprete la lengua, San Pablo ordena que no se practique ese don de hablar en un idioma. Dice, no lo practiques, si no van a pensar que estás loco, van a pensar que estás borracho. Como les pasó, ¿no? A los apóstoles cuando hablaban en otras lenguas al principio, algunos decían, oh, están borrachos, pero después se dieron cuenta, oye, no, están hablando en idiomas. Están hablando en otras lenguas, están hablando en idiomas entendibles. Aquí ya vemos personas que hablamos diferentes lenguas, idiomas, y los podemos entender. Estamos escuchando las maravillas de Dios en nuestra propia lengua materna, en la lengua en la que hemos nacido. No frasecitas que se están repitiendo, papaya, 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 papaya. No ese tipo de experiencias. Y San Pablo dice que debe ser ordenadamente, uno por uno. Y también San Pablo pidió que las mujeres en las reuniones no hablaran. O sea, que ellas no pueden estar haciendo lo que aquí estamos viendo en estas reuniones donde la mayoría, no todos, pero la mayoría son mujeres. O sea, se está desobedeciendo lo que son los mandatos de San Pablo en la palabra de Dios, en la Biblia. Acá regreso con ustedes. Entonces, ni estas son las lenguas de la Biblia, ni esta práctica es la práctica de la Biblia, ni la manera de hacerlo es la manera que pide San Pablo en la Biblia. O sea, es un fenómeno completamente distinto, ¿no? Entonces, regresando acá al sacerdote, ¿no? El sacerdote pues dice que 160 millones de católicos ya recibieron el bautismo en el Espíritu, porque él se está refiriendo a los miembros de la renovación carismática. O sea, ¿no crees que el número de 160 millones es un número arbitrario? No,
es porque al menos en ese momento en el que él dio esta enseñanza, en el número oficial de carismáticos son 160, por eso él dijo 160 millones. Y dijo que ellos son los que ya recibieron el bautismo en el Espíritu. ¿Y los demás católicos? ¿Qué no se supone que éramos más de 1,000 millones de católicos? Entonces, los que no somos carismáticos, pues no tenemos el bautismo en el Espíritu. Algo está muy raro, ¿no? Antes era algo mecánico, algo ritual. Comenzaron a sentir libertad en la manera de expresar. Entonces dice que antes de este derramamiento del Espíritu era mecánico, pero que ahora ya hay libertad. Todo esto lo dicen los pentecostales en el mundo protestante. Todo este lenguaje es prestado del protestantismo. Todo este lenguaje viene de las iglesias pentecostales, viene de la renovación carismática protestante y ahora lo están repitiendo dentro de la iglesia católica. En ese tiempo casi todas las oraciones eran escritas. Si no había oración escrita, pues en la iglesia no se decía. Ellos comienzan con una oración espontánea, gozosa. También tuvieron hambre de la palabra de Dios, de la Biblia, y la Biblia les hablaba en otra forma, porque ahora tenían la llenura del Espíritu Santo. También comenzaron a ver poder que antes no se veía en la iglesia, poder en la predicación, en la sanación. Poder que antes no se veía en la iglesia. Wow. Miren, algunas de las cosas que él está diciendo las podemos entender en el contexto de católicos que si bien tenían sacramentos, pero vivían como paganos, vivían como si no fueran nada, ¿no? Como si no fueran católicos. Y de momento tienen una conversión. Entonces podemos entender algunas de las cosas que dice el sacerdote en el contexto de católicos culturales que no practicaban su fe y ya de adultos o en la juventud tuvieron una experiencia de conversión y comenzaron a experimentar un apetito por las cosas espirituales, tener hambre de las cosas espirituales, de los sacramentos, de la Santa Misa, particularmente el sacrificio de la Santa Misa, de la palabra de Dios, de la enseñanza de la iglesia. Eso lo entendemos. Siempre que hay una conversión, después de no estar practicando o no estar viviendo la fe, esto sucede. Pero el problema es que acá el sacerdote relaciona todo esto con el fenómeno al que llaman el bautismo en el Espíritu Santo, que viene con la renovación carismática comenzando en 1967. Ese es el problema. Porque alguien puede estarme escuchando y puede incluso decir, hermano José, pero ¿cuál es el problema con esto que se dice, ¿no? De personas que comienzan a tener apetito por las cosas de Dios, por leer la Biblia? No hay ningún problema. El problema es que se asocia esto con este fenómeno que llaman el bautismo en el Espíritu Santo, que típicamente, no siempre, pero dicen ellos que típicamente va asociado con la manifestación de hablar lenguas. Y eso es un problema, porque como ya escuchamos, ellos dicen que esto lo han experimentado 160 millones de personas, paréntesis, los miembros de la renovación carismática. ¿Qué hacemos con los más de 1,000 millones que no somos de la renovación carismática? ¿Qué hacemos con los cientos de millones de católicos que vivieron antes de 1967 y que jamás experimentaron nada que se relacione con este fenómeno, ¿no? Este fenómeno que comienza en 1967. Entonces, vemos que hay problemas por todas partes. El punto principal que yo quería dejar bien en claro, no estamos viendo un estudio exhaustivo de todo este fenómeno, pero era el que yo les decía, porque muchos, cuando yo les mencionaba, porque en una sesión de preguntas y respuestas me preguntaron, y yo les mencioné, yo les dije que esto viene del protestantismo, y hubo varios que no me creyeron, incluso algunos pues se lo tomaron un poco a mal, no todos, hubo unos cuantos por allí, ¿no? Bueno, y aquí hemos mostrado las pruebas. Los que quieren investigar más del tema, este autor es miembro de la renovación carismática y él mismo va a reconocer que los orígenes, las raíces de este movimiento conocido como la renovación
carismática católica, pues viene del protestantismo. O sea, no tomes mi palabra, tú haz tu propia tarea. Aquí lo dice claramente. Dice, diferentes factores prepararon el camino inicial de la renovación carismática católica. Los 3 factores más importantes son las iglesias pentecostales, que ya sabemos que son protestantes, la renovación carismática en las iglesias protestantes y el Concilio Vaticano II. El pentecostalismo moderno, que comenzó en la Azusa Street, en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, en 1906. Ahí comienzan el protestantismo en las iglesias pentecostales. Después ya te habla propiamente del movimiento que se conoce como renovación carismática protestante. En aquel tiempo no se decía renovación carismática protestante porque era la única, era el único movimiento que se conocía así, como la renovación carismática. No existía esto en la Iglesia Católica. Hasta 1967 no existía ni indicios de algo llamado renovación carismática. Pero en el mundo protestante esto se popularizó y pasó de las iglesias pentecostales, se fue metiendo todas las denominaciones del protestantismo histórico. Y después del concilio, en 1967, comienza el famoso evento de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes universitarios, y el resto es historia. Entonces, claramente lo hemos visto. Yo creo que no hay duda de que la renovación carismática católica tiene raíces en el protestantismo, pero no solamente es algo histórico, no es así como que, pues bueno, qué bonito saber un dato histórico, ¿no? No, el fenómeno con sus componentes esenciales fue prestado al protestantismo. Si alguien me preguntase, bueno, ¿qué es lo más importante de haber analizado este tema? ¿Simplemente ver que hay una conexión histórica? No. Eso es importante porque explica de dónde viene. Pero cuando tú ves lo que ya creían los protestantes, primero los pentecostales y después la renovación carismática en el mundo protestante, cuando tú ves lo que ellos creían, lo que los distingue y lo comparas con la renovación carismática católica, lo que la distingue, yo sé que los de la renovación carismática católica pues también van a creer lo que la iglesia enseña. Al menos se entiende que deben creerlo. Y yo sé que los que son de la renovación carismática protestante, pues se entiende que van a creer también las doctrinas protestantes. Pero no me refiero a eso. Me refiero a lo que es distintivo de la renovación carismática en el mundo protestante. Si lo comparas con lo que es distintivo de la renovación carismática en la Iglesia Católica, te vas a dar cuenta que comparten la misma esencia, y ahí es donde está el asunto. Se están practicando cosas que ni los protestantes históricos creyeron, la Iglesia Católica nunca creyó por más de 1900 años, y hoy se está predicando por todas partes, y se le ha dado tanta libertad y tanta promoción que, como escuchamos, hay, de acuerdo a las estadísticas, 160 millones de católicos que han abrazado estas ideas de la renovación carismática católica. Repito, como dije al principio, este análisis no significa que los que están en esos movimientos no son católicos, no significa que son malas personas, no significa que no son sinceros. Es parecido como cuando hacemos apologética sobre el protestantismo. Ya ven que tenemos que explicar hasta el cansancio que no estamos haciendo apologética en contra de las personas, no estamos ni siquiera poniendo en duda las buenas intenciones de la mayoría de los protestantes. Pues algo parecido, no es igual, es lo mismo. No estamos hablando de este tema para atacar a las personas que pertenecen a la renovación carismática. No estamos haciendo este programa para poner en tela de juicio la sinceridad de los católicos que en alguna medida están influenciados por la renovación carismática. Es simplemente para ver, número uno, los orígenes de dónde viene esto, y número dos, para ver algunas cosas que ya estaban presentes en el mundo protestante con la renovación carismática protestante y que ahora han entrado a la iglesia por medio de este movimiento, la renovación carismática católica. Es un tema muy extenso, pero al menos tenemos ahí una breve introducción. Queridos hermanos, recemos para que
acabe la confusión que existe en muchos círculos, no en todos, porque ya hemos visto en otros programas que no en todos los grupos de la renovación carismática practican, por ejemplo, las cosas esas de papaya, o eso de que se caen al suelo, ese desorden no se practica de la misma manera en todos los lugares, pero sí sucede, sí se practica en otros lugares. Y hay que rezar para que acabe la confusión, que Dios ilumine a los obispos, a los papas, para que traigan orden y claridad en cuanto a este asunto. De antemano, muchas gracias. Me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.